Listo, profesor. Ok, obrigado. Eu vou falar hoje em português, vou falar bem devagar para que todos consigam entender. É, Sejam bem-vindos a mais um sábado do nosso seminário da Rede Latino-Americana de Matéria Condensada e Física de Materiais. A nossa rede ela é composta por 18 universidades em 11 países da América Latina, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, México, Peru e Venezuela. É uma rede que integra todas as 18 universidades, com o objetivo de fomentar o intercâmbio científico entre estudantes e pesquisadores e trocas de conhecimento eh, dentro da América Latina no tópico de física da matéria condensada. No dia de hoje, nós temos um convidado, o professor Diego Muraca, do Instituto de Física da Unicamp, em São Paulo, em Campinas, em São Paulo. Fazendo uma breve introdução a respeito do professor Diego Muraca, o professor ele tem graduação em Física na Universidade Nacional de Mar del Plata, na Argentina. Doutorado, por favor, Diego, me corrija se eu Não, tá disser tudo alguma bem. coisa errada. Doutorado na Universidade de Buenos Aires, também na Argentina. Depois, ele fez alguns pós-docs na Unicamp e na Argentina, e na Espanha, desculpa, na Espanha. Atualmente, ele é professor associado do Instituto de Física da Unicamp. Também ele é editor do Física B, é correspondente do CONICET, da Argentina, coordenador do Laboratório Multiusuário de Microscopia Eletrônica, do Laboratório de Metais e Ligas, e coordenador do grupo de magnetismo dessa instituição. O professor Diego, a sua principal linha de pesquisa é magnetismo e materiais magnéticos. Bem, Diego, obrigado por aceitar participar e apresentar esse seminário para a nossa rede. É, Esteja à vontade para começar o seu seminário, por favor. Obrigado. Obrigado, obrigado, Mário, pela apresentação. Obrigado também à rede e os membros da rede, né, que fazem isso possível. Agora eu vou passar para espanhol, né? Em todo caso, se tiver alguém que fala português, qualquer coisa pode me interromper se eu falar algo em espanhol que não dá para entender. E eu vou pedir desculpa para o pessoal espanhol que talvez usa algumas palavras em português que faz muito tempo moro no Brasil. Bueno, buen día a todo el mundo. Como bien dijo Mario, yo soy profesor asociado del Instituto de Física Lewataji, investigador correspondiente del CONICET y editor de la revista Física B Materias Condensadas. Entonces, básicamente, mi idea es hablar hoy un poco de magnetismo en nanopartículas magnéticas con interacciones dipolares. Eh, entonces, déjame ver aquí, para comenzar, solo para contextualizar, la UNICAM y nuestro Instituto de Física está en San Pablo, dentro del estado de San Pablo está en Campinas, y dentro de Campinas está en un subdistrito que se llama Barón Geraldo, y en Barón Geraldo convive la universidad, la UNICAM y el Instituto de Física con un hub tecnológico donde confluyen centros nacionales de investigación, la fuente de luz síncrotron, el Sirius, el Laboratorio Nacional de Nanociencia y Nanotecnología, y eso junto con el Instituto de Física hace un ambiente muy efervescente para poder hacer ciencia en materia condensada, magnetismo. Entonces es un lugar que realmente tenemos un privilegio en el sentido de las posibilidades que tenemos de desenvolver conocimiento científico, ¿no? Entonces básicamente ahí podemos ver una foto del Sirius, de la entrada del Laboratorio Nacional de Nanociencia y Nanotecnología y una foto de la entrada del Instituto de Física, ¿no? Sería básicamente el enclave en el cual yo trabajo, ¿sí? Entonces, para esta charla me tomé la atribución de hacer una pequeña introducción del magnetismo de nanopartículas. Después voy a hablar un poco del tipo de relajación de Nell, ¿sí? Después Nell Brown, cómo Brown consigue demostrar el tipo de relajación de Nell.
Y después vamos a ir un poco a los modelos de interacción dipolar y algunos modelos que estamos desarrollando en nuestro grupo y que tal vez quería compartir. No solo compartir, tal vez invitar a contribuir incluso, ¿no? Porque se abren varias posibilidades en relación de eso, ¿sí? Entonces, para los que trabajamos en nanopartículas magnéticas, siempre que trabajamos en nanopartículas magnéticas, tenemos que tener en cuenta varios factores, ¿sí? Van a influenciar en las propiedades magnéticas de nuestras partículas, comenzando por el tamaño, porque el tamaño nos va a decir si nuestra partícula, dependiendo de la composición también, puede ser monodominio, multidominio, o puede tener un dominio magnético, ¿no? O puede tener un estado de vórtice, por ejemplo. ¿Sí? También la forma de nuestras partículas va a ser extremadamente fundamental, porque la forma a través del factor de magnetizante va a influenciar tanto el magnetismo de nuestra partícula como la textura magnética de nuestra partícula. Las interacciones dipolares a través de la forma o a través de partículas dispersas en el medio también van a influenciar vía factor de magnetizante el magnetismo de nuestras partículas. La estructura cristalina, ¿sí? A través de la interacción magneto-cristalina, ¿sí? La composición química, obviamente también, dependiendo de los iones que tenemos, los metales que tenemos en nuestra partícula, van a ser las propiedades magnéticas de nuestra partícula, y por fin también el estado de oxidación. Si tenemos hierro más, cobalto, dependiendo de ese estado de oxidación, todos esos parámetros van a influenciar las propiedades magnéticas. Yo siempre digo, y siempre lo menciono en nuestras charlas, pues yo empecé trabajando en partículas magnéticas, empecé a trabajar en el año 2010, el profesor Francisco Sánchez de la Universidad de La Plata. En esa época yo estaba ingresando como investigador y me dice, che, Diego, ¿qué te parece? Es un tema que está bastante de moda, es un tema bien interesante. Y yo me presenté al CONICET como investigador en el estudio de nanopartículas magnéticas para hipertermia, ¿sí? Pero en su momento yo dije, bueno, nanopartículas esféricas magnéticas monodominio es algo bastante obvio, bastante simple. No voy a estar mucho tiempo investigando este asunto, pero bueno, me presenté al CONICET, ingresé y empecé, y ya son unos 15 años y todavía sigo trabajando en esto, porque todavía siempre encuentro cosas extremadamente interesantes que no están resolvidas, y tiene una física, desde el punto de vista magnético, desde el punto de vista de la física, tiene siempre aspectos muy interesantes para abordar, ¿no? Entonces es un tema que parece simple, pero no es tan simple, ¿no? Para algunos grupos, algunas personas por ahí simplifican y no termina por ser tan simple. En general, yo doy palestra en cualquiera de estos asuntos, como los efectos de tamaño de partícula, la forma, la estructura cristalina, la composición química pueden afectar las propiedades magnéticas, pero hoy me voy a centrar en las interacciones dipolares, ¿sí? Y las interacciones dipolares son bastante importantes porque, al fin de cuentas, pueden influenciar distintas propiedades. Entre una de ellas, la aplicación de nanopartículas en hipertermia magnética. Hoy no voy a hablar de hipertermia magnética, que va a ser una técnica para aplicación en oncología, que básicamente usamos campos magnéticos de radiofrecuencia para calentar el medio circundante de las partículas, pero eso se quedará para otro día. Hoy me voy a enfocar en los aspectos de interacciones dipolares, ¿sí? Pero antes de entrar en la charla, y aquí, bueno, usé tal vez unas tablitas del profesor que publicó en el libro del profesor Alberto Paz y Guimaraes, del CDPF. Me voy a circunscribir o me voy a restringir toda la charla a nanopartículas monodominio. ¿Qué son nanopartículas monodominio? Son partículas de un tamaño suficientemente pequeño en las cuales podemos considerar que los momentos magnéticos están todos orientados en la misma dirección y que esos momentos magnéticos rotan coherentemente cuando aplicamos un campo magnético. O sea, no tendríamos vórtices, ¿sí? Y no tendríamos paredes de dominio, ¿sí? Entonces, la magnetización o los procesos de magnetización están gobernados únicamente por la rotación coherente de los momentos magnéticos. Ese tamaño crítico siempre depende de propiedades del material como la constante intercambio A, en su versión clásica, la constante inisotropía y el factor de magnetizante, como pueden ver acá en la ecuación, ¿sí? Entonces, básicamente, solo para contextualizar y hacer énfasis, todos los resultados que voy a mostrar aquí o todos los análisis que voy a mostrar aquí están restrictos a tamaños de partículas monodominio en dos regímenes, el régimen superparamagnético o régimen bloqueado. Ahora voy a explicar un poquito para introducir, ¿sí? Entonces,
Para entender el comportamiento de nanopartículas monodominios del régimen bloqueado, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un sistema en temperatura de cero absoluto, y quien describió primeramente el comportamiento magnético fue el modelo Stoners-Wolfram, que conocemos como modelo Stoners-Wolfram, que básicamente podemos considerar la energía magnetoelástica de nuestras partículas, magnetostática, ¿sí? Tanto como podemos considerar un elipsoide, ¿sí? Y podemos considerar contribuciones en dirección del eje del elipsoide o perpendicular del elipsoide, y podemos escribir nuestra energía como suma de la energía magnetocristalina, de la energía magnetoestática y un término de Zeeman, y a partir de escribir la energía de esa forma, podemos hacer minimización de energía, siempre hablando del cero absoluto, y podemos allá encontrar distintos parámetros como el campo de nucleación, que es el campo magnético externo necesario para comenzar a revertir los momentos magnéticos, o el campo de anisotropía, si consideramos que el factor de magnetizante, ¿no? La dirección perpendicular y la dirección paralela son iguales, o sea que en realidad en lugar de tener un elipsoide tendríamos una esfera, podemos hacer un parámetro importante como el campo de anisotropía, que es el campo necesario para revertir la magnetización de nuestras partículas, ¿sí? Entonces, eso básicamente sería el A, ¿sí? Sí que del ABC en la introducción de nuevas partículas sería el A, ¿no? En temperatura cero absoluto. ¿Cuál es el modelo fundamental que describe la magnetización de nuestras partículas, la presencia de un campo magnético externo? Y aparece un término de campo de anisotropía que nos va a decir de cuánto campo necesitamos para revertir el momento magnético de nuestra partícula, ¿sí? Considerándola como monodominio, ¿no? Ahora bien, entonces podemos describir nuestro sistema, un sistema de dos mínimos, un potencial con dos mínimos, separados por una barrera de potencial, cuya altura tiene una magnitud de kV, donde K es la constante de anisotropía, ¿sí? Típicamente es la magnetocristalina, pero para nosotros es la efectiva, no importa dónde viene en principio, y V es el volumen de nuestra partícula. Si no tenemos ningún tipo de agitación térmica y tenemos, por ejemplo, un momento magnético en nuestra partícula que está en nuestra dirección, esa partícula no va a revertir el momento magnético porque estamos en cero absoluto, y solo iría a revertir si aplicamos un campo magnético muy fuerte y quebramos la simetría, vamos quebrando la simetría de nuestro perfil de energía, ¿no? Ahora bien, una vez que empezamos a calentar nuestro sistema y nuestra temperatura no es más cero absoluto, empezamos a tener agitación térmica, ¿sí? Los momentos magnéticos, existe una probabilidad de los momentos magnéticos de transitar de un estado magnético a un estado magnético opuesto con el spin para abajo, ¿sí? Y esa probabilidad, en fin de cuentas, va a estar determinada por la temperatura que estamos llevando a nuestro sistema. Entonces, cuando la temperatura de nuestro sistema multiplicado por la constante de Boltzmann es comparable a la barrera de energía de anisotropía, entonces existe un tiempo o existe una probabilidad de que nuestras partículas reviertan la magnetización caracterizadas por un tiempo de relajación, ¿sí? Y de eso en realidad es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de tiempo de relajación, ¿sí? Que es el tiempo característico con el cual una partícula puede revertir su magnetización de momento magnético para cima, para momento magnético para abajo, en determinadas condiciones fuera del cero absoluto, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de tiempo de relajación, básicamente nuestro sistema está relajando magnéticamente, o sea, si nosotros agarramos un sistema de nanopartículas, las saturamos magnéticamente y retiramos, y a un dado tiempo, vamos a decir tiempo T0, ¿sí? Retiramos el campo magnético aplicado, nuestra magnetización va a ir relajando magnéticamente conforme un tiempo característico, ¿sí? Que vamos a definir como tau. Ese tiempo característico fue propuesto primeramente por Brown, por Neu, ¿sí? En la década del 50, en donde propuso que ese tiempo característico debía seguir una ley exponencial, ¿sí? Como tau 0 veces E a la EB, donde EB sería la energía, en nuestro caso magnetocristalina tal vez, y aquí tendríamos la energía térmica, ¿sí? Entonces, conforme aumentamos la anisotropía, SB sería KB, conforme aumentamos la anisotropía o aumentamos el volumen, nuestras partículas aumenta el tiempo de relajación, conforme aumentamos la temperatura, disminuye el tiempo de relajación. Entonces, básicamente, eso es lo que usamos comúnmente en cualquier literatura, vamos a encontrar en cualquier literatura de nanopartículas, ¿sí? Y ese tiempo de relajación es muy importante porque nos va a definir,
¿sí? En qué estado está nuestra partícula dependiendo de la temperatura y el experimento que estamos haciendo. O sea, si tenemos un experimento con una ventana temporal muy corta, ¿sí? Menor que el tiempo de relajación, vamos a ver nuestro sistema en estado bloqueado. Acá tenemos un gráfico, esta curva representa el tiempo de relajación de nuestra partícula en función de la temperatura. Esto sería un tiempo de medida característico a determinada temperatura, entonces si estamos por debajo de nuestro tiempo característico de medida o nuestra nuestra ventana de medida está por debajo del tiempo de relajación de esta partícula, vamos a encontrar que nuestro sistema presenta histéresis magnética, ¿sí? Ahora, si nosotros aumentamos si nosotros aumentamos nuestro tiempo de medida, o sea, cambiamos de equipamiento o variamos la frecuencia, podemos transitar de un sistema bloqueado por un sistema super paramagnético o paramagnético en donde no tenemos histéresis en nuestro experimento, ¿sí? Entonces, dependiendo del experimento, por ejemplo, podemos hacer espectroscopía Bauer, podemos hacer medidas DC, podemos hacer medidas AC y vamos a encontrar que nuestra partícula presenta distinto comportamiento magnético, algunos que se asemejan a un comportamiento ferromagnético, cuando el tiempo de medida o la ventana de medida, el lapso de medida es muy corto en relación al tiempo de relajación, o un comportamiento paramagnético cuando una media, el lapso de medida es mayor, ¿sí? Ahora, también lo que podemos hacer es, por ejemplo, hacer un único experimento, ¿sí? Y en lugar de variar el tiempo de medida, podemos empezar con una temperatura en donde nuestro sistema está bloqueado y presenta histéresis, y empezar a aumentar nuestra temperatura hasta una temperatura en donde nuestro tiempo de relajación es menor, ¿sí? En nuestro tiempo de medida. Entonces nosotros estamos aumentando la temperatura, estamos variando nuestro tiempo de relajación y vamos a transitar un régimen bloqueado por un régimen paramagnético. O sea, nosotros podemos diseñar un experimento, ¿sí? En donde dependiendo de la temperatura, nuestro sistema pasa de un régimen con histéresis a un régimen sin histéresis, ¿sí? Un régimen en donde disipa energía a un régimen en donde no disipa energía. Y podemos calcular ese tiempo, ¿sí? Si supongamos que agarramos la ley de Snell, ¿sí? Donde tenemos nuestro tiempo de relajación, ¿sí? Aplicamos logaritmo a los lados de la igualdad, igualamos nuestro logaritmo de tiempo de relajación al tiempo de medida, supongamos un squid, ¿sí? Que el tiempo de medida son típicamente un BCM. 100 segundos, podemos encontrar una temperatura característica, que es una temperatura de bloqueo en nuestro sistema que está determinada por la energía de anisotropía, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Eso en condiciones ideales, sin interacciones, partículas perfectas, ¿está bien? Entonces, ahí podemos diseñar un experimento, por ejemplo, para determinar esa temperatura de bloqueo, y ya termino casi con la introducción, ¿sí? Que básicamente lo que todos conocemos como la zero field cooling, field cooling. ¿Cómo funciona zero field cooling, field cooling? Bueno, yo hago mi sistema que está completamente desordenado en temperatura ambiente, me voy a 2 Kelvin, en 2 Kelvin aplico un pequeño campo muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Y empiezo a medir la magnetización en función de la temperatura. Empiezo a ver que la magnetización va aumentando en función de la temperatura hasta que llega a un máximo, ¿sí? En donde todas las partículas están alineadas magnéticamente y a partir del cual, si seguimos aumentando la temperatura, a partir de fluctuaciones térmicas, algunas partículas comienzan a fluctuar térmicamente y se comienza a reducir la temperatura, que sería esa curva negra. Esa sería la cero field cooling, ¿sí? Y podemos hacer otra medida, que la field cooling, que es de temperatura ambiente. Vamos enfriando nuestro sistema con un campo magnético aplicado, ¿sí? Y como ya tenemos un campo magnético aplicado, la magnetización, las partículas se van congelando, entre paréntesis, entre comillas, magnéticamente, hasta llegar a una saturación y a partir de ese punto nuestras partículas, se mantienen magnetizadas. Entonces, básicamente, podemos ver que la curva cero field cooling y field cooling presenta una irreversibilidad, la temperatura de reversibilidad, y a partir del máximo de la curva field cooling, cero field cooling, o a partir de la derivada de la diferencia entre las dos curvas, podemos encontrar la temperatura de bloqueo máxima o la temperatura de bloqueo media, y podemos caracterizar nuestro sistema, ¿sí? Por encima de esa temperatura, el sistema se debería comportar, ¿sí? Como un paramagnético donde la magnetización cae como 1 sobre T, ¿sí? Eso es algo clásico, es algo simple. Entonces, eso básicamente lo podemos entender con el modelo de Snell, ¿sí? Es algo que podemos entender con el tiempo de relajación, ¿sí? Disculpen, voy a silenciar mi celular, que me olvidé.
Y eso, en principio, Nel lo propone más fenomenológicamente, pero en 1963, William Brown, a partir de las ecuaciones de Landau, Lifshitz y Ginzburg, propone de alguna forma también fenomenológicamente, bueno, pero podemos estudiar la magnetización en función del tiempo, ¿sí? Donde tenemos un término conservativo, donde vamos a tener la energía de Gibbs, ¿sí? Y un término disipativo, donde tenemos también la variación de la magnetización en función del tiempo. Entonces podemos partir de esa ecuación, ¿sí? En donde tenemos la relación momento giromagnético y un coeficiente de disipación térmica, y podemos agarrar esa ecuación y representar la magnetización como un vector, ¿sí? Constante, porque es una partícula, ¿sí? Vamos a pensar que internamente en nuestra partícula la magnetización no cambia. Entonces podemos representar nuestro vector magnetización, una esfera unitaria, ¿sí? Y a partir de eso podemos escribir una distribución de un conjunto de partículas, una distribución de puntos, una esfera, como siendo la magnetización de ese conjunto de nuevas partículas, ¿sí? Entonces es una representación en una esfera de la magnetización, y como la magnetización, nuevamente, cada partícula no muda, y siempre tenemos la misma cantidad de partículas en nuestro volumen, y queremos estudiar cómo varía la magnetización, podemos representar la distribución, si la variación de esa distribución de puntos, a partir de ecuación de continuidad, ¿sí? En donde la corriente, la densidad de corriente, la esfera unitaria, va a ser determinada por la velocidad de esos puntos en la esfera unitaria, multiplicada por la distribución de probabilidad de los puntos en esa esfera unitaria, en donde la velocidad de los puntos la podemos relacionar directamente con la ecuación L-Leger, ¿sí? Entonces ahí tenemos una relación entre la dinámica de magnetización y una representación de puntos, una esfera unitaria, como si fuese una corriente de puntos, ¿no? Podría ser corriente eléctrica, pero bueno. Ahí Brown lo que propone es decir, bueno, la descripción de Neal no considera un baño térmico, entonces necesitamos considerar un baño térmico en nuestro sistema para ver la evolución de probabilidad en la esfera unitaria. Y ahí adiciona un término de campo aleatorio, ¿sí? Que ese término de campo aleatorio tiene una media nube, un ruido blanco y correlacionado, ¿sí? Entonces, básicamente, usando esas ecuaciones y el mismo Brown propone un término difusivo en la ecuación de corriente, podemos reemplazar esta ecuación en 4, usando la ecuación 5, disculpen, la ecuación 5, la ecuación 2, encontramos lo que se llama la ecuación de Fokker-Planck, que no es otra cosa que la descripción de la distribución de puntos, la evolución de la distribución de puntos en una esfera unitaria, en donde podemos cargar la información de nuestro sistema magnético a partir del potencial, de energía potencial, que podría ser K veces seno cuadrado de teta, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la descripción que propuso Brown, y Brown, a partir de ecuación de Fokker-Planck, considerando una energía potencial de anisotropía uniaxial, que es el caso de nuestras partículas, considerando que en el estado de equilibrio, o sea, cuando el sistema llega a su estado de equilibrio, o sea, que la derivada de la distribución de puntos en la esfera es igual a 0, y asumiendo que en el equilibrio respeta una distribución de Boltzmann-Gibbs, consigue recuperar exactamente el tiempo de relajación de Neal. O sea, el tiempo de relajación de Neal propuesto, que no es otra cosa que una ley de Arrhenius, Brown, a partir del formalismo de Kramers, consigue recuperar exactamente eso. Entonces, eso a mí me deja bastante satisfecho, porque de alguna forma tenemos un formalismo que consigue explicar aquel tiempo fenomenológico de Nel, ¿sí? Entonces, hasta acá es una introducción tal vez en lo que es tiempo de relajación, que nuevamente depende de la constante de anisotropía, depende del volumen y va a depender de nuestra temperatura, ¿sí? El modelo prevé la ecuación de Landau, Gilbert, Brown, sistemas no interactuantes, formalismo Langevin, anisotropía uniaxial, y que en el equilibrio nuestro sistema está gobernado por una distribución de energía de Boltzmann-Gibbs en el equilibrio, ¿sí? Ahora bien, eso es la descripción para una partícula monodominio no interactuante. Ahora, nosotros sabemos muy bien que cuando empezamos a meter la interacción a nuestras partículas, entonces a nuestra partícula que está aislada, ¿sí? Cuando esa partícula que tiene determinado volumen y determinada isotropía está en un medio con otras partículas, aparecen efectos de interacciones dipolares, y ese tiempo de relajación propuesto por Brown, ¿sí? Y propuesto por Nel,
ya no es el mismo, empieza a cambiar ese tiempo de relajación. Y conforme vamos aumentando la cantidad de partículas y conforme vamos aumentando nuestras interacciones dipolares, cambia más, ¿sí? Entonces ahí, en la década del 70, empieza a aparecer este problema, 1970 más o menos, y intentar caracterizar esto. Entonces, ahí, ¿qué pasa con la temperatura de bloqueo y qué pasa con el tiempo de relajación? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ahí existen cientos de artículos o miles de artículos con muchos modelos. Yo acá voy a citar algunos que creo que son tal vez los que han trascendido más, sin despreciar ni menospreciar otros modelos, simplemente para contextualizar los modelos que intentan resolver este problema de interacciones dipolares, ¿sí? Entonces, para citar unos principales modelos, debemos citar el modelo de Dorman, Bessias y Fiorani, en donde, lógicamente, si nosotros tenemos en el tiempo de relajación un término energía en el argumento de la exponencial, lo más sensato es pensar que, bueno, si aparece una interacción dipolar, es una energía de interacción dipolar y le podemos adicionar un término de energía de interacción dipolar, sí que va a depender de los primeros vecinos, de los segundos vecinos, y esa interacción dipolar, que es una especie de campo medio, va a hacer que nuestro tiempo de relajación aumente, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta de Dorman, decía Fiorani, y después viene Morup, Trump, que proponen que no, que en realidad puede haber un término también de campo medio, ¿sí? Que también considera los primeros vecinos y en donde considera un campo medio, también es un modelo de campo medio, solo que en este modelo Morup y Trump proponen que de alguna forma las interacciones dipolares podrían reducir el tiempo de relajación. Entonces ya acá tenemos un problema, ¿no? Tenemos un modelo que prevé un aumento en el tiempo de relajación, o sea que el momento magnético va a revertir en menos tiempo, y tenemos otro modelo que propone que va a reducir, ¿sí? Y este modelo, el modelo de Dorman fue en 1988, el modelo de Morup-Trump 1994, y ahí aparece un tercer modelo, que es el de Boel-Furcher, ¿sí? Que es inspirado en la tradición de Spin-Glass, ¿sí? Que lo que propone dice, bueno, en lugar de considerar un término aditivo o sustractivo en la energía dipolar, podemos considerar una especie de temperatura ficticia, ¿sí? Ficticia, que va a terminar por afectar, y una anisotropía efectiva que va a terminar por afectar nuestro tiempo de relajación, ¿sí? Entonces, eso sería a grandes rasgos los tres modelos. Y este modelo de Boel-Furcher, de alguna forma, principalmente en Brasil, lo conocemos como modelo de T estrella, porque fue un modelo que trabajó mucho el profesor Macedo Nobel. Aquí el Physical Review B, publicado por él en el 2001, el Boel-Furcher fue publicado en 1921, pero en general la comunidad de nanoparticuleros lo conocemos como el modelo de T estrella, ¿sí? Pero no es otra cosa que el modelo de Boel-Furcher. Solo que el modelo de Boel-Furcher se inspira en la transición de Spin-Glass. Solo que la transición de Spin-Glass tiene un comportamiento físico completamente distinto del modelo de Boel-Furcher. ¿Por qué? Porque la transición de Spin-Glass requiere una ley de escala, no es un comportamiento exponencial, es un comportamiento típico de potencia. La ley de Spin-Glass describe transiciones de fase, cuando el modelo de Boel-Furcher no necesariamente describe transiciones de fase, ¿sí? Entonces, mismo que esté inspirado en la transición de Spin-Glass, no es exactamente la transición de Spin-Glass, mismo que diverja, ¿sí? Como cuando la temperatura de Boel-Furcher aquí es igual a la temperatura ambiente, el sistema diverge, pero no necesariamente tiene una transición de fase, ¿sí? Distinto de un comportamiento típico de Spin-Glass, ¿sí? No, básicamente, pero fue inspirado tal vez en un comportamiento típico de Spin-Glass. Ahora bien, si nosotros volvemos un poco a los fundamentos de la teoría del tiempo de relajación, ¿sí? Y aquí repito un poco, el tiempo de relajación de Nel o el tiempo de relajación de Brown, ¿sí? Parte de algunas hipótesis, que es de la ecuación LHB, ¿sí? Sistema no interactuante, ¿sí? El formalismo de Langevin, la isotropía uniaxial y la distribución de Boltzmann-Gibbs. So que, si nos ponemos a pensar, la distribución de Boltzmann-Gibbs ya presupone, ¿sí? que el sistema es no interactuante, ¿sí? Es decir, que la entropía es extensiva, ¿sí? Y la distribución de probabilidad de energía está descrita por la distribución de Boltzmann, ¿sí? Entonces, ahí podemos hacer una pausa y pensar un poco que todos esos modelos,
todos estos modelos que yo presenté anteriormente parten de presupuestos que podríamos decir de alguna manera que no están 100% correctos, ¿sí? Porque parten de la distribución de Boltzmann-Gibbs, ¿sí? Y ahí, bueno, que hace un par de años yo asistí a una palestra del profesor Constantino Tesalis, profesor emérito de CPF, y sinceramente voy a ser sincero, yo no conocía la distribución de Tesalis, o de Salis, que es una distribución no extensiva, que típicamente es una distribución de probabilidad que se usa para sistemas de largo alcance. Entonces ahí dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar rehacer todo el formalismo de tiempo de relajación, partir de la ecuación de Fokker-Planck, ¿sí? Escribir la ecuación de Langevin e intentar ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de usar la distribución de Boltzmann, usamos la distribución de Salis, ¿sí? Que es una distribución K-distribution, ¿sí? Donde tiene una exponencial que es una exponencial definida por un factor K, o Q en español, tal vez no me gusta pronunciarlo porque los brasileños sabrán, ¿sí? Entonces, si comparamos la distribución de Boltzmann-Gibbs con la distribución de Salis, bueno, la entropía en Boltzmann-Gibbs es extensiva, en Salis es no extensiva, aparece un factor, un K exponencial, ¿sí? Que es un índice, ¿sí? De extensividad. Boltzmann-Gibbs describe, en principio describiría interacciones de corto alcance, pero yo diría que con mucho cuidado, porque esas interacciones de corto alcance son colisiones típicamente, ¿sí? Y no son realmente interacciones. En Boltzmann la ergodicidad es requerida, en cuanto en Salis no. Típicamente en Boltzmann es una exponencial, la distribución de energía, en Salis es una ley de potencia. ¿Sí? En Boltzmann está en equilibrio, en Salis puede o no estar en equilibrio. Entonces, básicamente, esta es una comparación de las distribuciones de equilibrio, las distribuciones que pueden ser usadas. Lo que hicimos nosotros es decir, bueno, en lugar de usar en el equilibrio, ¿sí? La distribución de Boltzmann, vamos a usar la distribución de Salis, ¿sí? En donde aparece un beta que en lugar de ser 1 sobre k de Boltzmann t, va a ser un multiplicador de Lagrange, ¿sí? Y usamos de vuelta la densidad de corrientes en el punto, una probabilidad que está asociado con un término anisotrópico, por el caso de nanopartículas, y ahí rehicimos todos los cálculos, ¿sí? Partimos de la ecuación LGB, ¿sí? Encontramos la ecuación de Fokker-Planck, consideramos anisotropía uniaxial, usamos la distribución de Salis. Y ahí, sorprendentemente, encontramos tres regímenes. Acá está Jean Claudio Cardoso Cerviño, que es un estudiante que trabajó conmigo 2 años, ahora está en París y sigue trabajando conmigo porque le ha gustado mucho el tema. Y bueno, encontramos que este parámetro Q de Salis nos define tres regímenes. Un régimen voy a llamar de subfluido, en donde el tiempo de relajación, ¿sí? El tiempo de relajación va disminuyendo conforme nos afastamos de uno. Recuperamos el tiempo de relajación de Nell Brown para K igual a 1 y encontramos un régimen superdifusivo para K mayor que 1. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, ¿qué es este régimen subdifusivo y superdifusivo? Son los regímenes en donde el tiempo de relajación aumenta o disminuye, ¿sí? Dependiendo de este parámetro K, que al parecer es el que nos va a regular las interacciones dipolares, ¿sí? Y ahí aparecen algunos factores, como la temperatura que llamamos de cutoff, ¿sí? Que después voy a entrar en más detalle, pero básicamente esa temperatura de cutoff la obtenemos para K menor que 1, en el punto en el que la distribución se hace negativa, la distribución de Salis, y básicamente es el punto en donde el tiempo de relajación se hace infinito, ¿sí? Entonces encontramos una temperatura en donde el tiempo de relajación, eso es muy importante, se hace infinito, ¿sí? Que va a depender de energía potencial o KV, ¿sí? Y una energía interna de nuestro sistema, ¿sí? Bien, entonces encontramos ese T cutoff, encontramos un T estrella, ¿sí? En realidad, un T estrella no es estrictamente una temperatura, sino que es una energía, ¿sí? Si multiplicando por la constante de Boltzmann vamos a tener una energía que está relacionada con la energía interna y un término que nos va a determinar la ergodicidad de nuestro sistema, que es el parámetro Q. Entonces, básicamente, si agarramos este T estrella y lo graficamos, que es una energía en función de la temperatura, podemos ver cómo para distintos valores de Q, acá tenemos distintos valores de Q, ¿sí? Que de alguna forma en principio lo podemos asociar con las interacciones dipolares, o sea, conforme Q es más próximo a 1,
nos aproximamos al sistema ideal, sin interacciones, conforme nos separamos de uno, ¿sí? Empezamos a tener más interacciones dipolares. ¿Sí? Entonces consideramos una partícula con KB 555 Kelvin, típicamente un diámetro, eso lo sacamos de la bibliografía, y hicimos los cálculos numéricos de cómo se comportaría este T estrella, ¿sí? En función de la temperatura. Y vemos que para una temperatura fija, por ejemplo, de 140 Kelvin, este T estrella aumenta conforme aumentan las interacciones o conforme aumenta el Q. Y si graficamos, por ejemplo, esa temperatura de cutoff, ¿sí? En función de la temperatura también, podemos ver que esa temperatura de cutoff, que también depende de un parámetro de ergodicidad, ¿sí? Y depende de la energía interna de nuestro sistema, vemos que esa temperatura también, por ejemplo, si nos fijamos en 140 Kelvin, va a depender de nuestras interacciones dipolares. Ahora bien, si vamos un poco más, ¿sí? Solo aclarar, ese delta V menos U de alguna forma redefine, ¿sí? Una barrera de energía nueva para nosotros, ¿sí? Que nuestra barrera de energía no va a ser únicamente kV, sino que ahora va a ser kV menos esa energía interna, y aparece un parámetro que está relacionado con Q, que nos cuantifica el grado de confinamiento de nuestro sistema, ¿sí? O grado de ergodicidad o no ergodicidad, ¿sí? Entonces, básicamente, si graficamos en función de la temperatura, ¿sí? O comparamos en función de 1 sobre beta, que, ¿sí? Nuestro multiplicador de Lagrange, graficamos el T de cutoff, que sería este acá, y graficamos la temperatura en función de 1 sobre beta, que, vamos a encontrar que existe un punto en el cual esas dos curvas se cruzan, en el cual a temperatura menor, ¿sí? A temperatura menor, nuestro sistema está en un régimen como congelado. O sea, la distribución diverge, ¿sí? Y en nuestros momentos el tiempo de relajación es infinito. Y eso nos hace recordar un poco la transición de Spin-Glass, ¿sí? Entonces, este modelo de alguna forma es una especie de Spin-Glass, ¿sí? Nos representa una especie de partícula de Spin-Glass, ¿sí? Entonces, básicamente, ese T de cutoff es una temperatura de escala, ¿sí? Que nos define una barrera de energía, que está asociado con una nueva barrera de energía en donde están incluidas las interacciones dipolares, o sea, un sistema no interactuante menos un término de interacciones dipolares, y aparece un sobre qué que cuantifica el grado de confinamiento de nuestro sistema, ¿sí? Que va a depender de las interacciones dipolares. Y ahí, tal vez, pensando un poco en la transición de Spin-Glass, bueno, si nosotros agarramos en el límite de la temperatura de cutoff, podemos escribir nuestro tiempo de relajación como proporcional a T menos cutoff, a este exponente, a esta potencia que está asociado a nuestro Q, y si lo igualamos, por ejemplo, a la ley de Spin-Glass, vamos a encontrar una relación entre Z nu, que es un exponente crítico, y nuestro Q, o nuestro Q en español, ¿sí? Incluso podemos agarrar y escribir el hamiltoniano, no voy a entrar en mucho detalle acá, pero podemos escribir el hamiltoniano de interacciones dipolares, podemos escribir un sistema con una isotropía uniaxial, podemos inducir una fluctuación térmica, una fluctuación debido a las interacciones dipolares en nuestro hamiltoniano, ¿sí? Que podemos asociar ese delta B y a las interacciones dipolares, y determinando la variancia de la barrera de distribución de energía, podemos asociar esa variancia a una distancia entre partículas, y para determinado caso, ¿sí? Podemos escribir la magnetización como una media, ¿sí? Sobre la distribución de fluctuaciones en barreras locales de energía. Voy a pasar un poco rápido aquí, pero lo importante es que para Q mayor que 1, Q mayor que 1, vamos a encontrar una relación entre un sobre Q, un menos Q, y nuestra distancia media entre partículas. Entonces existe de alguna forma, para determinado rango de nuestra aproximación, una relación directa entre el parámetro de extensividad o el parámetro de confinamiento de Salis y la distancia de nuestras partículas, ¿sí? Para Q menor que 1, nosotros no conseguimos todavía encontrar una relación directa, que serían interacciones más fuertes entre el parámetro de Salis y la configuración
local de nuestro sistema. Es algo que nuestro modelo todavía no consigue describir o nosotros todavía no conseguimos obtener. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco al resultado, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, agarramos la ecuación de Fokker-Planck, la integramos numéricamente, ¿sí? Que son para distintos valores de qué, que son los puntitos que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Y comparamos ajustando, si ustedes ven aquí, para Q igual a 1, tenemos este valor, que sería esta curva aquí, ¿sí? Que sería el comportamiento de Neu, ¿sí? Por encima de esta curva tenemos el comportamiento que se aleja del comportamiento ideal, que sería el régimen subdifusivo. Y para allá tenemos el régimen superdifusivo, o sea, en donde el tiempo de relajación aumenta o donde el tiempo de relajación disminuye. Entonces tenemos acá una cara de cómo va a ser nuestro tiempo de relajación en función de 1 sobre t. Y ahí lo que hicimos nosotros es ir a los artículos originales de Dorman y agarramos los datos publicados por Dorman, que son estos que están aquí, y los ajustamos con nuestro modelo, ¿sí? Que es un régimen subdifusivo, ¿sí? Entonces Dorman publicó 4 muestras, ¿sí? Que aumentan las interacciones, en esta dirección aumentan las interacciones, agarramos los datos experimentales de ellos y fitamos esos datos con una ecuación tipo Spin-Glass, ¿sí? Que es la que está acá, y ajustamos también esos datos con nuestras ecuaciones, que dependen del factor de extensividad, ¿sí? Y vemos que, bueno, que los fits son bastante buenos, incluso mejor que la Spin-Glass, y sorprendentemente, cuando nosotros comparamos, ¿sí? el exponente de la ley de Spin-Glass, que da ZNU 7,7 más menos 3, vemos y obtenemos, por ejemplo, para muestra que tiene mayor concentración o con más interacciones, que es esta de aquí, y usamos el parámetro de extensividad nuestro, que es 0,8, vemos que el valor obtenido está dentro de la incerteza o del error del valor obtenido por un ajuste de Spin-Glass. Entonces, esto es bastante alentador, porque de alguna forma lo que nos está diciendo que, bueno, que este modelo, a partir de la distribución de Salis, da una buena imagen o una buena descripción de comportamiento de interacción de nanopartículas y también consigue de alguna forma describir un estado que sería algo parecido o tal vez algo relacionado con transición de Spin-Glass que mucha gente reporta incluso en nanopartículas magnéticas, ¿sí? Entonces ahí agarramos otro de los artículos originales o de referencia en interacciones dipolares, y que es un Physical Review Letter publicado en el año 97. Hicimos exactamente lo mismo, agarramos los datos de 2 muestras que estaban publicados en ese artículo, ajustamos con la ley de Spin-Glass, ¿sí? Nos da estos valores, ¿sí? Ajustamos con nuestro modelo de T-Cutoff y del parámetro de extensividad. Ahí vimos que cuando, bueno, nosotros usamos nuestro valor de que aparece un ZNU de 16, que no se condice tan bien con el parámetro ZNU obtenido experimentalmente del todo, el fit, pero si nos restringimos una región mejor, ¿sí? Ajustamos el fit a una región mejor, donde fita mejor, vemos que nuestro parámetro de extensividad se ajusta perfectamente bien, ¿sí? Al exponente crítico obtenido por Spin-Glass. Entonces, básicamente, lo que nos dice el modelo, que bueno, que aparentemente intenta reproducir o consigue reproducir bastante bien algunos resultados, pero bueno, no nos conformamos con eso. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos a hacer nuestras nanopartículas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En el grupo sintetizamos 2 tipos de nanopartículas, una magnetita de 7 nanómetros más o menos, ¿sí? Y una ferrita de cobalto con 1% de cobalto, que fueron sintetizadas por dos miembros de nuestro grupo, María Eugenia Fortes Brolio y Flavia de Sousa Ferreira. Hicimos 2 muestras distintas para que tengan anisotropías distintas, pero no pudimos poner mucho cobalto porque no creemos que la anisotropía pase de ser uniaxial para cúbica. Entonces la concentración de cobalto es realmente un 1%, pero las 2 partículas tienen más o menos el mismo tamaño con una anisotropía distinta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, sintetizamos nuestras partículas y las fuimos recubriendo con sílica, ¿sí? Con sílica de distinto tamaño, para intentar reducir las interacciones dipolares y ver si con nuestro propio experimento conseguíamos ajustar el modelo, ¿sí? Entonces, primero verificamos que sí, que a temperatura ambiente el sistema está desbloqueado, a baja temperatura las partículas están bloqueadas. Ahí hicimos las caracterizaciones típicas de zero field cooling,
Y podemos ver, por ejemplo, que la temperatura de bloqueo de nuestras partículas va disminuyendo conforme aumentamos el capping de sílica, tanto para la magnetita cuando para la ferrita de cobalto. En todos los casos se ve eso. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, esa es una primera evidencia de que estamos disminuyendo las interacciones dipolares. Y ahí, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, con un estudiante de doctorado de mi grupo, que está encargado de esta parte de validación experimental del modelo, hicimos medidas de susceptibilidad C, y a partir de la medida de susceptibilidad C, tomando la componente imaginaria de susceptibilidad C, podemos relacionar el máximo a cada frecuencia, podemos asociar con cada temperatura del máximo y podemos obtener el tiempo de relajación. Entonces podemos graficar el tiempo de relajación en función de la temperatura o 1 sobre la temperatura para las dos muestras, y podemos ajustar nuestro modelo. Entonces eso es lo que hicimos básicamente, ¿no? Entonces obtuvimos los mismos resultados que había obtenido Dorman, por ejemplo, en muchas frecuencias para poder ajustar nuestro modelo, tanto en magnetitas, que son hierro 3, oxígeno 4, cuanto ferritas de cobalto, ¿sí? Entonces, acá tenemos los puntos experimentales y en las líneas están nuestros ajustes. Y si observamos, vemos que, por ejemplo, conforme aumentan las interacciones, que sería para arriba, por ejemplo, en el óxido de hierro, vemos que el factor K de extensividad aumenta, ¿sí? Tanto para el óxido de hierro, la magnetita, cuanto para la ferrita de cobalto, ¿sí? Entonces, en principio, este modelo consigue más o menos, disminuye, ¿no? Conforme aumentan las interacciones, el Q disminuye. Entonces, este modelo al principio conseguiría tal vez describir el fenómeno de interacciones dipolares. Conseguimos encontrar esta temperatura de cutoff, ¿sí? Que podría ser o podría estar relacionada con una transición de spin-glass, ¿sí? Esta T estrella, como dije antes, representa de alguna forma la nueva energía de nuestro sistema con interacciones dipolares. No tiene que ver tanto con la T estrella obtenida en el modelo de Bode-Fulcher, ¿sí? Y acá está el logaritmo de tau cero obtenido por Bode-Fulcher y el modelo de Nel, ¿sí? Entonces, básicamente, este sería los principios del modelo, ¿sí? Es algo bastante reciente y aún no está publicado, está en proceso de revisión por pares. Y bueno, el artículo puede ser encontrado en Archive, ¿sí? O parte de la mayoría del artículo. Hay algunas cuentas nuevas que no las hemos puesto. Pero básicamente, en realidad, y aquí es donde entra lo que no quiero, es decir, bueno, nosotros estamos mostrando resultados completamente acabados, sino que lo que estamos mostrando es otra cosa. Es un modelo que, a mi parecer y de mi perspectiva, está comenzando, ¿sí? Y puede dar un montón de otros resultados. Y, por ejemplo, existen varias preguntas abiertas, como por ejemplo ese parámetro de extensividad, si puede ser derivado microscópicamente, ¿sí? A partir de primeros principios o de otros modelos que puedan cuantificar la intensidad de interacciones dipolares. Porque nosotros hicimos unas cuentas, pero solamente para determinados valores o determinado rango de valores de qué, ¿sí? La distancia entre partículas, la anisotropía, es una pregunta que todavía está abierta. ¿Cuál es la real relación entre ese cut-off que encontramos nosotros y la temperatura de Glass comúnmente estudiada? ¿Sí? Nosotros en principio no estamos diciendo que es exactamente la misma, ¿sí? Pero sí que existe una relación directa. Entonces tal vez deberíamos hacer alguna simulación en Monte Carlo, o invito, o llamo, o pido colaboración, si hay por ahí especialistas en Monte Carlo que nos quieran ayudar a entender esto, ¿sí? Existe una condición de crossover entre K menor que 1 y K mayor que 1, que está relacionado con la superestadística, ¿sí? Y cómo eso se relaciona con el inverso de la temperatura localmente en los sistemas. Entonces, eso tampoco está completamente bien entendido, ¿sí? Y también si todo esto puede ser obtenido a partir de simulaciones dinámicas, ¿no? Tipo a partir de micromagnéticas o simulaciones de UNF o todo eso, ¿no? Entonces, básicamente, esta charla no es una charla, no estoy proponiendo una charla conclusiva,
sino lo que estoy proponiendo es también un desafío, ¿no? O convidar a personas que puedan tener interés en ayudarnos a resolver un montón de cosas, ¿no? Entonces, está en abierto la descripción, la divulgación microscópica del parámetro entrópico, interpretaciones termodinámicas de ese cutoff, ¿sí? Los orígenes de cada región de Q1 y qué mayor que uno. Eso es muy importante porque, por ejemplo, revisando la bibliografía, para qué menor que uno o Q menor que uno, es muy fácil encontrar un montón de artículos en donde el tiempo de relajación disminuye, ¿sí? Es lo esperado, normal. Existen algunos en donde el tiempo de relajación aumenta, en donde nosotros entendemos un estado de superfluidez magnética, pero son pocos. Entonces, por ejemplo, para Q mayor que uno, estamos pensando que son algunas configuraciones espaciales específicas que pueden dar un estado de superfluidez magnética, que todavía no sabemos cuáles son, ¿sí? Experimentalmente es muy difícil encontrar esas configuraciones, entonces vamos a tener que recurrir a simulaciones de Monte Carlo, tal vez, o simulaciones atomísticas o algún otro tipo de simulación. Sí, entonces, solo para ir finalizando, este es mi grupo de investigación, es un grupo bastante joven, realmente. Tenemos una investigadora formada, que es María Juega Forte Proyo, una postdoc, que es Flavia, que es nuestra bruja, porque es la que hace las muestras y cualquier muestra que queramos. Y después tengo un conjunto de mentes brillantes jóvenes que participan de las investigaciones de nuestro grupo, pero trabajamos en dos temas, ¿no? Principalmente, o tres, ¿sí? Que magnetismo, nanopartículas, magnetismo para computación neuromórfica y microscopía electrónica de transmisión también, que no está aquí porque es algo que no está establecido en este grupo, sino en otro. Entonces, solo para concluir, mostrar cuál es la cara de nuestro laboratorio. Es un laboratorio bastante antiguo. En realidad es un laboratorio que heredé hace un año. Yo hasta hace un año atrás no tenía laboratorio propio. Y bueno, este laboratorio había quedado cerrado por casi 8 años, 6 años, y me preguntaron si lo quería poner a funcionar de vuelta. Bueno, y ahí estamos con los equipos, hice un laboratorio de química nuevo, pusimos a funcionar el PPMS que estaba parado, tenemos un EPR que está funcionando, tenemos acceso a un SQUID, tenemos un difractómetro bancada con temperatura de 30 Kelvin a 300 Kelvin, y tenemos dos equipos de hipertermia para experimentos de nanopartículas. Entonces, cualquiera que quiera visitar nuestro grupo, ver qué hacemos, consultar los artículos recientes, en general yo mantengo bastante actualizada la página del grupo. Y bueno, y finalmente quería agradecer mucho la atención de todos ustedes y nuevamente la invitación a dar este seminario, que para mí es importantísimo, tal vez para divulgar un poco las ideas y algunos conceptos. Bueno, me parece que ahora, Sim, Mario, sí. sim, muito obrigado, Diego, pela apresentação. Nós vamos passar agora à fase de perguntas. É, o nosso costume é apresentar, todos os membros, do panelist, eles costumam fazer perguntas, se tiverem, interesse. Eu vou começar pela ordem que aparece aqui na minha tela. Augusto Moreira, de Pernambuco, Brasil. Se tiver alguma questão, por favor. Opa, bom dia. Me escutam? Sí, Sim, Tá. Não, parabéns aí pelo trabalho, né? Um trabalho bem técnico, usando aí a estatística de Salles, né? Que eu não conheço, mas todo mundo já ouviu falar. É só uma curiosidade. Eu tenho lido alguma coisa sobre computação quântica, sobre uma computação probabilística, né? Eu gostaria de saber se esse sistema ele consegue ser aplicado para efeitos de memória ou para criar qubits ou o tal dos qubits, né? É só essa curiosidade que me parece um sistema bem promissor para uma aplicação nessa linha, né? Se pudesse fazer algum você, comentário, você eu fala o agradeço. sistema de nanopartículas ou o formalismo de Salles? A parte de nanopartículas. Então, eu não tenho lido, eu vou ser sincero, eu não tenho, eu leio bastante nanopartículas, eu devia dar uma pesquisada, não lembro. É, em princípio, se a gente poderia construir qubits com nanopartículas, sim?
El tema, en geral, sistema de nanopartículas tem sido estudado historicamente para memória, né? Por quê? Isso sim, por quê? Porque você usa uma nanopartícula, você tenta aumentar a anisotropia, aí você aumenta o tempo de relaxação, sim? E o tempo de memória magnética, né? Então, isso é bem conhecido, sim? Isso é bem conhecido e acho que, de alguma forma, nunca refere a nanopartícula, quase que chegou a um patamar de capacidad de almacenamiento en bits, ¿no? No en qubits. Aí em qubits eu estou imaginando, eu certamente não sei, mas eu vou chutar que talvez se a gente pensasse em uma partícula que não tenha anisotropia uniaxial, por exemplo, uma ferrita de cobalto que tenha anisotropia cúbica, sim, que tem distintos eixos de fácil magnetização, talvez a gente poderia, no mínimo, fantasiar que dá para fazer um qubits, mas eu não tenho certeza. Mas talvez dê para fantasiar e até pensar em um projeto. Mas eu não tenho, nunca tinha pensado nesse assunto para aplicação em qubits ou equação quântica. E, não, obrigado, porque ele me parece um sistema muito promissor, né? Um formalismo muito promissor para você ir nessa linha. Mas é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Augusto. Obrigado, Augusto. Seguindo aqui a lista, professor Henry Mundaca, desculpa, mas eu não sei se o Henry Mundaca é do Chile ou do México. Eu acho que é do Chile. Henry Mundaca, por favor. Ok, yo soy Moncada, pero Mondaca, bueno, bueno, Alfredo ya preguntó lo que iba a preguntar, así es que a ver si la puedo arreglar un poco y, no sé, tratar de preguntar. Estos materiales que has estudiado que presentan propiedades en nanomagnetismo, y de nuevo, sé que se usan, por ejemplo, para construir puertas lógicas que luego se utilizan en computación cuántica. No sé si podrías, no sé si sabes algo de eso o podrías ampliar esas aplicaciones como respuesta. No, realmente voy a pedir disculpas, pero como en realidad, la mayoría de las aplicaciones que yo trabajo en nanopartículas es para la salud, ¿sí? Es una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces mi foco en nanopartículas es aplicar nanopartículas en hipertermia, ¿no? En realidad nunca abordé el problema para puertas lógicas, pero estoy pensando un poco solamente. No veo ningún impedimento de usar estas partículas en puertas lógicas, pero es lo mismo de siempre, ¿no? Ahí es el control de la anisotropía. Ahí si son puertas lógicas, ahí entra el problema, ¿no? Digamos, es muy difícil aislar una partícula, ¿no? Digamos, si vos decís, bueno, nosotros que usamos nanopartículas en puertas lógicas, una nanopartícula de 10 nanómetros, 15 nanómetros, no sé cómo las personas harían para considerar la propiedad de una única partícula. Imagino que estarán considerando también la propiedad de un conjunto de partículas para hacer esas puertas lógicas. Porque aislar completamente una partícula de 10, 15 nanómetros, 20 nanómetros, lo veo bastante difícil. Sí, es un desafío incluso hoy para caracterizar una partícula individual. Todavía no. Bueno, hay grupos que consiguen caracterizar algunas un poco mayores, pero es un desafío tecnológico bastante grande. Entonces, usar esas partículas como puertas lógicas individualmente, no sé cómo lo harán. No sé. Ok, gracias. De nuevo, Alfredo ya me había robado la pregunta, pero ahí tratando de arreglarlo. Gracias, excelente presentación. Ok, gracias. Professor Carlos Rudamas, de El Salvador, tem alguma pergunta, por favor? Exacto. ¿Me escuchas? Sí, claro. Ok. Primero, perdona que no sé hablar portugués brasileiro, pero estoy empezando a aprender. Te lo voy a preguntar en español y muchas gracias por dar también la charla en español. Diego, tengo como dos preguntas, digamos. Y la última surge por el comentario que acabas de hacer. Pero la primera es, dijiste que una persona de tu grupo de investigación se encarga de hacer las nanopartículas. ¿Sabes cómo las fabrica? Digamos, ¿qué método utiliza?
para fabricar las nanopartículas que presentaste ahí unas Sí, sí, imágenes de microscopía electrónica? sí. Y después, Nosotros, y después te hago la segunda pregunta. bueno, sí, te respondo esta primera si querés, o querés hacer las dos, si querés hacer las dos a la Bueno, vez. te digo la segunda, no vaya a ser que se nos olvide. La otra es si dijiste que aplicabas y que veías más aplicaciones en medicina. ¿Has hecho algún test, por ejemplo, anticáncer o antibacterial de las nanopartículas que estás estudiando? Sí, bien. Ok. En la primera sí, conozco cómo se sintetizan, incluso porque yo sinteticé muchos años. Yo hice todo mi postdoctorado sintetizando y nosotros sintetizamos nanopartículas por decomposición térmica, eh, que básicamente descomponemos organometálico de hierro, cobalto y así. Y usamos esa síntesis no porque sea eficiente desde el punto de vista de la aplicación, sino porque nosotros estamos interesados desde el punto de vista de la física involucrada, ¿sí? No es la mejor síntesis para aplicación. Si uno quiere hacer síntesis para aplicación, usa copociclitación o poliol o hidrotérmica, existe otra síntesis. Entonces la síntesis de composición térmica es una síntesis que nos permite controlar muy bien los tamaños, la distribución de tamaños y la morfología de nuestras partículas, ¿sí? Entonces, síntesis de composición térmica es como se conoce. En relación a las aplicaciones, sí, nosotros hemos hecho estudios de nanopartículas para aplicaciones oncológicas y para remediación ambiental de nervio ciático, básicamente en colaboración con grupos de Argentina y Barcelona. Hemos colocado nanopartículas, por ejemplo, en tumores, ¿sí? Melanomas. Les hemos aplicado un campo de radiofrecuencia, estamos hablando del orden de los 100 hasta los 150 kHz de amplitud de campo bajo, y hemos comprobado que sí, que las partículas consiguen quemar un melanoma. Yo he hecho estudio de microscopía, a ver cómo quedan las células, cómo primero las células cancerígenas internalizan las nanopartículas, después cómo quedan las células cancerígenas después del tratamiento por hipertermia. Entonces, en principio sí, se puede aplicar en oncología. Existen algunas restricciones desde el punto de vista de la comunidad o la Organización Mundial de la Salud y la comunidad de médicos, que en todo caso lo puedo esclarecer después. Y la otra aplicación que hemos usado es para regeneración de tejido nervioso. Entonces, por ejemplo, lo que usamos son nanopartículas para direccionarlas, nanopartículas que están internalizadas en células troncos súper resistentes, y las usamos para llevarlas de una lesión, por ejemplo, en la lumbar, y usar esas partículas para regeneración de tejido nervioso. Entonces, tienen aplicaciones médicas, sí, tanto oncológicas cuanto otro tipo de aplicaciones, y las hemos testado. Sí, sí, sí. Muchas gracias y muy interesante. Como dijo Mario, soy de la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador, aquí soy profesor y tengo algunos estudiantes que están interesados en este tipo de aplicaciones con quantum dots de carbono, grafeno, etcétera. Y naturalmente esto de las nanopartículas también están siendo exploradas por algunos de mis estudiantes y nada, ya copié te Bueno, mando foto gracias. a tu grupo para poder Bueno, escribirte. Gracias, muy amable. Muchas gracias, gracias. gracias. Professor Ângelo Bustamante, da Universidade de São Marco, em Peru, tem alguma pergunta? Não sei se o professor Ângelo está aí. Sí, estoy aquí. Sim. Mira, gracias por la conferencia, pero tenía alguna pregunta. Yo hice una medida Mossbauer a un material eh, de hematita, en el sentido de que cuando está en un producto bulk, ese material magnético origina 6 líneas en el espectro Mossbauer a temperatura ambiente. Pero después, para otro tipo, para esa mismo, pero habiéndose hecho un tamizado, ese sexteto colapsó a un doblete. Exactamente. Entonces teníamos ahí un problema. ¿Por qué colapsa?
Y entonces, Exactamente. entonces ahí el que nos dio la idea en esa época que estábamos en el centro brasileiro, vinieron unos amigos alemanes, unos esposos alemanes y conversando con ellos, ellos me dijeron que hay que medir a helio, o sea, hay que bajar la temperatura. Entonces hicimos una medida de temperatura a helio líquido y se recuperó nuevamente la parte magnética, o sea, se vio, digamos, los picos, ¿no? Y eso es porque no podemos pues cambiar los tamaños de los volúmenes para para ese tiempo de relajación, sino que era trabajar con las temperaturas, ¿te das cuenta? Y entonces ahí sale pues sí, el famoso partículas super paramagnéticas, había sido ese tipo de cosas. Y me parece Exactamente. interesante eso, ¿no es cierto? La aplicación de Exactamente. Power para este tipo de temas. Exactamente. Exactamente. Mobauer es extremadamente útil para eso, sí, sí. Muy bien, gracias, está bonito esto. Ah, y las Gracias. aplicaciones, lógicamente, pues las nanopartículas, la idea es que lleve los fármacos donde está el tumor. Sí, sí, Muy bien, exactamente. gracias. De nada. Ok, obrigado. Júlio da Silva, não sei de qual universidade é. Tem alguma pergunta, por favor? Não sei se está presente. Ok, vamos avançar. Ximena, do you have any questions, students? In... Ahí Julio Júlio. habló ahí. Júlio, tem alguma pergunta? Bom dia, vocês me ouvem? Tudo certinho? Sim, Sí, sí, sí. Primeiro, parabenizar, excelente apresentação, tópico muito interessante. A minha pergunta, na verdade, é um pouco mais de curiosidade, se nesse tipo de modelagem que você apresentou aí, em algum desses modelos, se de alguma maneira a forma geométrica da nanopartícula, por exemplo, porque tem algumas propriedades que são muito associadas com a forma. Por exemplo, se é esférica ou não. E se de alguma maneira isso é importante nesse caso, e se algum modelo leva em conta essa questão da forma da nanopartícula. Sí. Julio, obrigado por la pregunta, sí. Sim, o seguinte, claro, você tem a forma da partícula, você vai ter um fator de magnetizante, sim? Não só a forma, senão a anisotropia. Você pode ter anisotropia uniaxial ou cúbica, por exemplo, sim? Os resultados que eu apresentei aqui são exclusivamente para anisotropia uniaxial, sim? O que nada impede estender o modelo para outro tipo de anisotropia ou outro tipo de efeito. Só que o único problema é que a gente tem que trocar o formalismo, no sentido de o formalismo mesmo de Salles, tudo, de alguma forma, a gente vai ter que trabalhar um formalismo matricial. Se quer e não tem um único eixo de magnetização preferencial, aí, em lugar de trabalhar com equações lineares ou equações simples, a gente tem que escrever matrizes para resolver os problemas, sim? Então, o que eu quero falar é o seguinte: o modelo é extendível, a gente acredita que é facilmente extendível a esses fenômenos que você está mencionando. O que a gente tem que colocar no Aracai, e que eu tenho mostrado aqui, é para a isotropia uniaxial, sim? Perfeito, obrigado. ok, obrigado, Júlio. Ximena, questions? Tem tal Alfredo Aluisi, não sei, que havia colocado aí. Não, não, não. Não, sem pergunta, sem pergunta. Alfredo não tem perguntas. Tem Tá. Alfredo Luiz. Tá Alfredo bom, tá bom. Luiz agradeceram no chat, eles não têm Tá. perguntas. Portanto, o Júlio de Alagoas. Obrigado, Júlio.
Isso já foram todos. Ximena, questões, questions from your side and students Good in morning, the Professor YouTube. Mario Reis. We don't have any questions. No tenemos preguntas de aquí del público de las redes, solo agradecimientos y comentarios sobre lo interesante del tema. Muchísimas gracias. Thank you, Professor Mario Reis. Ok, obrigado. Professor, Para finalizar, eu em particular tenho uma professor pergunta. Mario, Sim, buen sim, día. sim, por favor. Por favor, Profesor, justo James. sí, por este lado, por estas redes, Sim, se ha podido observar que hay una pregunta del profesor Isaías. ¿Puedo transmitirla? por favor, claro, por favor. Ok. El profesor Isaías saluda la presentación y su pregunta es, ¿cuál es la firma física del parámetro Q? Es la pregunta Disculpa, del... ¿puedes repetir la pregunta? Oh, ok. Eh, La ¿Cuál es la pregunta firma del física? profesor es, ¿cuál es la firma física o el Está significado bien, física del está bien. parámetro Q? Está. Ese parámetro Q, de alguna forma lo que mide es la ergodicidad, ¿sí? O no ergodicidad del sistema, por un lado. Por otro lado, estaría relacionado con la intensidad de interacción dipolar. No sé si el que preguntó hablaba portugués o español. El profesor que preguntó. Ah, Bueno, portugués, Não, profesor. pode No, responder como achar melhor. O Isaías está. é da Rural do Rio de Janeiro, Ah, mas pode entonces, responder como estaría achar melhor. relacionado en principio con a ergodicidade, ¿sí? Cuán confinado fica o sistema magnético. Então, chega uma hora que, devido às interações dipolares, os estados possíveis acessíveis não são todos os estados do sistema da anisotropia, sabe? Em função da anisotropia e das interações dipolares. Então, o sistema perde a ergodicidade, ou seja, a meia temporal não é a meia espacial, ¿sí? Pode-se falar. Então, o sistema fica mais confinado, ¿sí? Isso, de alguma forma, está medido no quê? ¿Sí? Mas também está medido indiretamente as interações dipolares. Eu coloquei aqui um slide que eu não quis falar muito, porque eu vou mostrar só de volta rapidinho sobre uns cálculos que a gente fez de como se relaciona Q com a distância em determinado regime do valor de Q, que para Q maior que 1, né? Por isso também não queria... Mas aqui, para Q maior que 1, a gente consegue achar uma relação direta entre Q menos 1 e a distância média de nossas partículas elevada à sexta, 1 sobre a distância da sexta, sim? A gente consegue achar uma relação no caso que Q é maior que 1, ou seja, no caso que o sistema está num regime superfluido, ou superdifusivo, né? No caso subdifusivo, a gente não, até hoje, a gente não tem uma relação direta, sim, com as distâncias, com a intensidade, com a geometria, mas sim uma relação indireta, né? Através da ergodicidade e confinamento dos estados possíveis das nanopartículas, estados magnéticos. Não sei se isso responde a pergunta. Sim. Bem, obrigado, Diego. Obrigado a todos. Para finalizar, eu tenho um comentário que é justamente nesse sentido, que a minha tese de doutorado, há 25 anos atrás, foi justamente com a estatística de Tsales para manganitas. Porque as manganitas, elas não são, que são óxidos de manganês, não são, existem distribuições intrínsecas de tamanho de grão, e é muito parecido com o que você apresentou. E um dos trabalhos que nós fizemos, se você procurar ali os nossos trabalhos entre 2000 e 2005, você vai encontrar que um dos trabalhos que nós fizemos foi fazer microscopia e conseguir medir o Q através de uma relação parecida com essa que você tem na tela, que nós conseguimos uma relação do Q com a distribuição de tamanho de grão no material, que era uma relação muito parecida com essa primeira que você tem aí. Ou seja, há uma relação direta do Q com a distribuição de tamanho de grão dentro do material. Então, quer dizer, que eu acho que se você procurar esses trabalhos lá, Eu vou procurar. Eu lembrava, na verdade, eu sabia que você tinha feito na sua tese, acho que foi doutoral, né? isso foi. Eu sabia que você tinha feito alguns dos seus trabalhos importantes em Tesalés,
E até Isso. por isso também eu queria falar disso aqui, para levantar É. um pouco o assunto. Mas já tem muitos anos, já tem aí. É, Eu nunca mais mexi com isso. Mas sempre as perguntas, as críticas, quando eu apresentava o trabalho, era essa que o Isaías colocava, qual o significado do quê. Mas aí, é, por isso que nós trabalhamos bastante nessa questão e nós conseguimos identificar umas relações do que com a inhomogeneidade do material. Né? Tanto que o pode ser, título da sim. tese foi Inhomogeneidade Magnética em Manganitas, né? Que foi justamente trabalhado a inhomogeneidade, ou seja, a distribuição de tamanho de grão estava relacionado diretamente com esse parâmetro Q, né? E a gente tentou É, fazer medida experimental do Q. eu queria fazer um parênteses aqui, se você me permitir, Mário. Claro. Nisso eu sou muito consciente disso da comunidade científica e as críticas em relação à interpretação física dos parâmetros obtidos da distribuição, sim? Só que eu queria levantar um assunto, por exemplo, isso que eu fiz ênfase na temperatura de cutoff, né? Não existem tantos artigos que provem que a divergência, né, ou no ponto onde a distribuição se faz negativa de Salles, sim, tem um significado físico. De alguma forma, a gente terminou achando um significado físico que está indireto ou diretamente relacionado com a temperatura de spin glass. Sim? Uhum. Então, por isso, a gente acredita que esses resultados são de relevância nesse sentido também, que a gente está dando uma significância importante do ponto de vista físico Sim, a, a divergência da distribuição, para se falar, né? sim, sim, Então, sim, 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 sim. isso é algo que para nós é bastante importante, porque não tem tanto artigo relacionando a transição de spin glass com isso, né? Enfim. Sim, é isso. É isso. Tá bom. Bem, eu acho que nós encerramos hoje o nosso seminário de hoje. Para encerrar, você já fez alguns comentários finais, mas gostaria de saber se você, Diego, tem algumas palavras finais para esse seminário de hoje. Logo em seguida, nós podemos encerrar. Não, não, novamente, eu gostaria de agradecer, sim, para mim é extremamente importante essa comunidade, sim. Eu queria agradecer o Mário também, particularmente, por ter me convidado, e espero que essa comunidade cresça, né? Cresça de forma consolidada, né? Com colaborações, intercâmbios, não sei como que isso está, né? Parcerias, enfim, projetos, né? Financiados por distintas agências. Então, eu fico aberto a colaboração, discussão. Meu laboratório, em geral, é um laboratório bastante aberto a colaborações, né? Se alguém necessitar mediar algo que não tem equipamento, fique à vontade de entrar em contato. Sim, talvez a gente consiga ajudar, dar uma força, sim, só isso. Tá bom. Obrigado, Diego, mais uma vez. Eu peço a todos que abram as suas câmaras para nós nos despedirmos e desejo a todos um bom final de semana. Tchau, tchau, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Hasta luego a todos. Obrigado. Hasta luego. Obrigado.